Ya. Empezamos. Amigos, bienvenidos a otro episodio de Why Not There. Y pues en esta ocasión estamos muy felices y muy emocionados porque tenemos a otros amigos, a otros invitados en este canal y estamos muy felices porque yo prometí que los iba a presentar como nuestros amigos más hipiosos. Así que ahorita los van a conocer y van a saber por qué. Y bueno, creo que se pueden dar una idea con nuestro fondo de hoy, de este episodio. Esto es la hermosa casa de nuestros amigos Miguel y Abby. Y pues nada, estamos muy felices, emocionados porque estén aquí. Y, ay, amor, las preguntas. Yo las tengo en la mente. ¿Seguro? Segurísimo. Porque yo no me acuerdo, pero... No, sí, pues amigos, gracias por estar aquí. Los queremos mucho. Denos la bienvenida a su hogar, díganos. No, gracias a ustedes, amigos, los queremos un montón. Gracias por venir. Estamos muy contentos. Nos gusta mucho verlos cada vez que nos reunimos, platicar y bueno, tomar este tiempo y que nos hayan invitado también a esta conversación para compartirla con los demás. Bueno. Estamos muy es contentos. Casita hippie cuando Eso. Sí. No, la verdad es que ahora nos tocaba a nosotros invitarlos porque ellos ya nos habían invitado a participar en uno de los proyectos que tienen, que ahorita van a escuchar un poquito más de qué se trata, pero justo ellos ya nos abrieron su foro, su proyecto, su audiencia, y ahora queremos brindarles también lo mismo a ellos y que nos puedan compartir un poquito más y que ustedes puedan conocer un poquito más de estos grandes amigos. Entonces... bueno, para los que no sepan, ellos llevan casi 3 años casados. Casi 3 años casados, igual que nosotros. Entonces creo que por eso hemos hecho mucho match, porque ahí vamos luchando las mismas batallas, pasando los mismos procesos. Y en esta ocasión, bueno, como les platicábamos, cada uno de nosotros tenemos una relación personal con Jesús directamente, ¿no? Cada uno de nosotros se despierta y entabla una conversación con él, ¿no? Y el objetivo de este video es escuchar cómo es su relación con él y cómo él se ha comunicado con ustedes, ¿no? Por eso esta sección se llama ¿Cómo oyes la voz de Dios? Entonces queremos escuchar tips, anécdotas, experiencias, consejos de cómo ustedes, de manera personal, o sea, el tema no es cómo escuchar la voz de Dios, no, es cómo Miguel y Abby en matrimonio escuchan la voz de Dios. Entonces, para empezar, les vamos a dejar unos minutos para que se presenten, cuéntenos quiénes son, qué hacen en esta vida, cuál es su proyecto, su enfoque en este momento de su vida, ¿va? Sus ministerios y qué están haciendo ahorita. Ok, pues bueno, yo soy Miguel García, seguidor de Jesús y amado por Dios, ¿no? Sí. Así es como me identifico e intento recordarme en esa identidad, que es la más profunda, ¿no? No siempre lo he sido, entonces, pues ustedes conocen mi testimonio y la forma en la que creí en Jesús y en la que lo decidí seguir, pero sí es cierto que el asumirme como discípulo de Cristo, pues cambia todo, ¿no? Sí. Y es el fundamento de todo, ¿no? Entonces, yo al asumirme como discípulo de Cristo, pero de una manera con una inclinación y una inquietud, pues filosófica, existencial, de una sed de conocer la verdad, eso me ha marcado, ¿no? En mi vida y en seguir a Jesús. Entonces, también lo que hago, lo que regularmente me encuentro enfocado o inclinado, es como entre todo eso que significa contemplar a Dios, seguir a Jesús, pero con esta parte que es como lo que siento que Dios ha puesto en mí o que no puedo evitar, ¿no? Sí. Y en eso que ha sido para mí conocer la verdad en Jesús, también pues como surge el deseo de hablar con otros acerca de Jesús, acerca de esta verdad que hay en él. Entonces, lo que hago regularmente pues es como enfocarme a la edificación de la verdad en Jesús, pero también ser sensible a la oportunidad de compartirla con otros que todavía no lo conocen el día de hoy, y sobre todo como con esa sensibilidad o ese aspecto de lo que es
el conocer la verdad, ¿no? Como incluso reflexiones así, filosóficas, eso, ¿no? Y A eso, grandes rasgos diría eso. eso es un poco de lo que se trata Corazón Contemplativo, ¿no? Su Sí. proyecto Su proyecto de Mike. Sí, abordando un poco eso, es como en esta sensibilidad de cómo personas que pueden tener preguntas filosóficas, que pueden tener una sensibilidad artística o una indagación en otros, pues en otras cosmovisiones espirituales, cómo presentamos que Cristo es la verdad para personas así, ¿no? En el cual pues me identifico porque yo era una de esas personas. Entonces, en esa sensibilidad y ese deseo de entablar esos puentes de comunicación para presentar la verdad de que es Cristo a esas personas, que muchas veces es confundido entre muchos conceptos religiosos que las personas no entienden, es que ha surgido algo como este proyecto, ¿no? De Corazón Contemplativo y esfuerzos en generales de ese tipo que pues prácticamente es entablar ese diálogo a través de distintas formas o distintos medios, como dialogando, ¿no? Acerca de esa verdad espiritual en esos campos y con unos conceptos así como corazón contemplativo, que al final de cuentas la espiritualidad y el seguir a Jesús, el conocerlo, siempre llama a que tú tengas un corazón sensible y contemplativo a esa verdad, ¿no? Sí. Entonces, a grandes rasgos es eso, ¿no? Buenísimo. De cómo ha surgido Corazón Contemplativo. Buenísimo. Amiga, platícanos de ti, de dónde vienes, que sé que comparten misión, pero queremos también conocerte un poquito más. Bueno, a ver, yo voy a copiarle a mi esposo cómo se presenta. Tomé nota. No, me gustó porque él dijo, amado por Jesús. Sí. Y me encanta eso porque es como también el discípulo Juan se identifica en todo el evangelio, ¿no? El discípulo amado. Y esa es nuestra identidad, que somos amados, ¿no? Y sí. Entonces, pues sí, yo soy Abby o Vicky. Hay una confusión muy grande en eso, Abby/Vicky. Amada por Jesucristo. Soy esposa de Miguel. Tengo 23 años. Me veo de 16, pero tengo 23. Sí, Y pues soy profesora de inglés principalmente, pero también pues obviamente ama de casa, ¿verdad? Me dedico aquí a cuidar esta casa hippie, preciosísima, que amamos tanto. Sí, ella es la culpable de sí, todas las plantas. estas plantas son, a ver, parte gracia de Dios, ¿no? Y pues, ¿qué más? Principalmente tal vez mi esposo tiene esta parte como más creativa y todo eso. Yo tal vez soy sensible a cierto tipo de arte, pero no soy tan artística, la verdad. Yo tampoco, amiga. Nice. Chócalas, porque aquí tenemos a dos artistas. Que digo, esa es la conexión. Ellos se conocieron en la universidad, en medio de toda estudiando. ¿Qué estudiaste, bro? Artes visuales. Artes visuales, comunicación. Entonces, ellos son el conecte entre nosotros, el puente. Sí. Inicial y después. Sí, o sea, Jess y Mike eran amigos, pero después terminamos siendo más amigas Jess y yo. Pero bueno, yo no soy tan artística, pero la verdad creo que Dios me ha hecho sensible como a otras cosas, ¿no? Que son de mucha edificación, pienso yo. Me encanta caminar con las mujeres y poder escucharlas, poder saber cómo están, estar al pendiente de ellas, hacerlas sentir eso que dijimos, ¿no? En nuestra identidad es que somos amados, hacerlas sentir amadas, ¿no? Sí. Y a veces no es fácil, a veces soy muy egoísta y me cuesta, ¿verdad? Pero creo que principalmente es a lo que me dedico, ¿no? Como a acompañar a mujeres. Qué chido, la verdad es que siempre lo hemos dicho, pero por si no se acuerdan, ustedes son un matrimonio que nos inspira. De verdad que sí, o sea, sus misiones, su actividad o su rol en la iglesia, no lo mencionaste, pero Mike también es muy, bueno, junto a los dos, son muy activos en la iglesia, entonces también eso nos ha inspirado y motivado mucho. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo definirían su relación con Jesús hoy? Sabemos que nuestra relación con Jesús pasa por varias etapas. A veces estamos muy conectados, a veces nos sentimos medio lejos, a veces estamos aprendiendo, a veces floreciendo, o a veces marchitados, secos.
pero ya llevan un ratito caminando con Jesús y ahora juntos, ¿no? Como matrimonio, nuevas etapas, sabemos que están pasando, entonces, ¿cómo definirían su relación con Jesús hoy? Pero miren, como este no es el punto del tema, o sea, el punto del video, 3 minutos cada quien, ¿va? En su relación con Jesús. Yeah. Porque queremos escuchar, en verdad. Para profundizar. Sí, exacto, para profundizar en el otro. ¿Va? 3 minutos cada quien. ¿Cómo definen su relación con Jesús? ¿Cómo la definiría? Yo creo que en un proceso de maduración muy particular. Hace rato platicábamos que va de la mano con la edad que tenemos, que seguimos a Jesús en una etapa joven, ¿no? Y ya desde hace unos años, todavía más jóvenes, ¿no? Sí. Personalmente lo experimento como tanto una madurez de mi propia persona como ser humano que voy madurando, del adolescente que era al joven adulto que voy siendo y así. Pero más adulto que Cristo. Joven, sí, no lo quise decir. No lo quería decir. No, pero sí, a la par de eso, el desarrollo espiritual que estos años ha implicado caminar con Jesús, en este momento, en retrospectiva y en comparativa con cuando empecé a seguirlo, lo que ha hecho en mí, pero en este momento ahora ya casado, que también es un proceso de maduración, de santificación, que te pone una carga y una responsabilidad delante de Dios y delante de tu cónyuge y todo. Entonces, todo eso creo que se acumula como para darme la impresión y esta sensación constante en esta etapa de una maduración hacia pues esa imagen de Cristo, pero en esta etapa de pasar a ser adulto, pero además en un hombre conformado muchísimo más a ese carácter de Jesús. Oye, pero con algunos adjetivos, ¿cómo la describirías? ¿Con algunos adjetivos? Es difícil esa pregunta, ¿eh? Yo creo que ya me está entrevistando. Ay, a ver, pasa a ver. Adjetivos. Desafiante. Esa es buena. Por el proceso de madurez. Tierna al mismo tiempo. No es el desafío sin piedad, ¿no? Sino que es la ternura y la paciencia de Dios. Quizá principalmente eso, como ese desafío que es enfrentar la prueba y la madurez, pero al mismo tiempo en la ternura del amor de Jesús. Wow, ¿tú cómo lo definirías? Palabra. Tierna y desafiante. Sí. A ver, yo como nada de por dos. El tiro por dos. Bueno, a ver, yo cómo describiría mi relación con Cristo ahorita. Me gusta mucho esa pregunta porque yo crecí en un hogar cristiano. Entonces, la verdad es que mi relación, lo digo entre comillas, con Dios siempre fue muy fría, ¿no? O sea, como siempre le platicaba apenas mi testimonio a una hermana y como un Dios airado, lejos, ¿no? Impersonal. Y la verdad, desde que yo me mudé a la Ciudad de México, porque también no soy de acá, pues he logrado experimentarlo como alguien cercano, como alguien que realmente le importo, que no es así como simplemente sígueme porque eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Es lo que debe estar, sino porque es hermoso seguirlo, ¿no? Y creo que se ha vuelto muy cercana y también he tenido la bendición de como complementar la forma en que yo lo experimento con la forma en que lo experimenta mi esposo, y eso ha sido bien, bien bello, porque también, les digo, yo no soy muy artística, no soy muy contemplativa, ¿verdad? Entonces, él sí, y ha sido bien bello poder disponerme y decir, ser sensible y decir, qué hermoso eres, o sea, ¿verdad? Y me gusta porque dice que la palabra gloria a veces es como súper abstracta y él la define como belleza, ¿no? Y sí es cierto, o sea, Dios es belleza, ¿no? Entonces creo que yo con adjetivos, siguiendo mi misma pregunta, sería como cálida y cercana, ¿no? No, gracias, amigos. Yo creo que en los episodios pasados hemos tenido más a personas solitas. Es la primera vez que tenemos a un matrimonio aquí hablando de esto y me llama mucho la atención, ¿no? Porque, como dices, es un complemento. Quizás aunque van como juntos caminando esta carrera, se puede notar que cada uno está percibiendo su relación con Dios en diferentes cosas, ¿no? Sí. Como algo cálido y retador, pero al mismo tiempo, no, más bien cálido y tierno y desafiante, ¿no?
Entonces aquí puedo ver como esa, o sea, ustedes siguen a Jesús, pero cada uno también tiene su relación personal con él y eso es lo maravilloso y lo hermoso, ¿no? Y creo que, bueno, una de las razones por las que hemos hecho match como amigos es que, bro, nos parecemos un montón en todo, o sea, Jess y Mike vienen de un trasfondo bien pagano, sí, ¿verdad? bien mundano. Del mundial. Es que hoy juega México, se nos olvidó decir. Sí, con sus playeras. No, o sea, vienen de la UNAM, vienen de probar sustancia y media ustedes. Sí. Familias no cristianas. Familias no cristianas, conocen a Jesús en su juventud, pero Abby y yo venimos de hogares cristianos, hogares en donde sí había valores bíblicos, domingo de iglesia y todo eso, y a pesar de eso creo que se ve mucho la separación entre, o sea, creo que el crecer en un hogar cristiano no garantiza nada. No. ¿Saben? Y aquí estamos 2 ejemplos. Sí. Entonces digo, esa es una de las razones por las que hemos hecho match. Igual los admiramos otra vez. Aparte porque son bien chidos, Nata y Jess. Ellos son nuestros amigos cool. Ellos son nuestros amigos hippies. No, pero bueno, a ver, entremos en materia, ¿va? Mencionábamos una relación. Aquí cada quien puede definir con adjetivos diferentes su relación con Jesús. No nos pregunten ahorita porque no somos el tema. Son ustedes. Pero creo que en cada relación hay diferentes medios de comunicación. Ustedes tienen los suyos, como matrimonio, Jess y yo los nuestros. Y hay momentos específicos en donde tal vez Abby quiere decirle algo a Miguel. Y aunque tal vez no lo diga, Miguel lo entiende. Yeah. O tal vez Miguel quiere decir algo y lo hace por el medio de una carta a su esposa, ¿no? No sé, ese tipo de cosas. Queremos conocer ahorita, en aquí ya tiempo ilimitado, cómo ha sido su comunicación con Dios, personalmente, ¿no? ¿Qué medios ha usado Jesús para decirles no, o para decirles sí, ese trabajo sí, ese trabajo no? O simplemente para escuchar una palabra que Él tiene para ustedes, ¿no? Como hemos escuchado historias súper locas, ¿no? Como de decir, nuestro amigo John la vez pasada también nos decía como una palabra que Dios les daba era como volcán, ¿no? Porque el volcán tenía mucha representación para él en su vida, ¿no? Y entonces es como, ok, quizás para ustedes también han pasado momentos, etapas, circunstancias en la vida en donde ustedes han dicho, no manches, a mí Dios neta me habla, siempre que pasa esto, ahí está, ¿no? Por medio de que abro un libro y de repente pasa, ¿no? Entonces, sí queremos conocer esa parte de ustedes. Que definitivamente son libros. Ahí está la prueba. Ahí está Harry Potter, no se confíen de que aquí abajo, escondidos, para que no los vean. No, pero cuéntenos, a ver, ¿qué ha pasado en sus vidas? ¿Cómo Dios se comunica conmigo, no? Exacto. ¿Cómo escuchas? Ajá, ¿cómo escuchas la voz de Dios? A ver, yo creo que sí tiene que ver mucho, yo creo, les platicaba un poco hace rato, la escritura. Y de hecho es algo bien curioso porque es algo que nos unió en un principio, no sé si sabían, pero los dos escribimos, entonces se fue como de, a ver, ¿tú qué escribes? Y ahí así fue el ligue. Así, no vamos, ligamos así. Pero esa es tu parte artística. Esa es mi parte artística, la escritura, ¿no? Me gusta mucho la poesía. Y a veces me pasa que mientras estoy leyendo algo, me llegan como imágenes, ¿no? Como representando cosas de lo que Dios me quiere decir, ¿no? O sea, hay un poema que escribí que el Señor me hablaba mucho porque en ese momento yo estaba afuera, aquí tenemos un patiecito y me gusta tener el devocional porque da el solecito y todo, pero entonces yo tenía las uñas de mis pies pintadas, ¿no? Y yo estaba leyendo cuando a él lo crucifican, ¿no? Ay, no, o sea, yo creo que se me va a romper la voz. Y yo escribía como, tus pies estaban siendo clavados y los míos están pintados, ¿no? Pues yo creo que, no sé, luego de repente como él manda estos contrastes, estas comparaciones que me llegan y necesito plasmarlas en papel. Y es bien curioso porque mientras estoy escribiendo, él va como dando más palabras y más palabras y más palabras y me sigo. Y después lo sigo recordando cómo lo escribí
y me sigue conmoviendo, ¿no? Y es bien curioso porque a veces no ha sido tan comparativo como esa parte como de los pies crucificado y los míos pintados, todo eso, pero como diciendo, no sé, la obediencia es esto, ¿no? Y entonces me siento comprometida a ser congruente con lo que escribí, ¿no? O sea, como que si escribirlo tuviera un peso, porque entonces ya lo entendí, no tengo excusa para decir que, ay, no, creo que fue muy abstracto o no lo entendí del todo, es, lo entendiste y hasta lo escribiste y tienes que vivir conforme a eso, ¿no? Sí. Entonces yo creo que la escritura es algo que a mí me llena mucho. Ay, amiga, eso me conmueve el alma porque justo me hace pensar, ¿no? Como me recuerda la parte de Moisés, ¿no? En el monte y escribiendo ahí los mandamientos y todo eso. Y tiene sentido, ¿no? Porque como tú dices, escribirlo ya conlleva un peso importante, ¿no? Claro. Ya se procesó, o sea, incluso pues era la ley, ¿no? En ese momento era como, sí, esto tiene que pasar. Claro. Entonces, a mí me encanta eso. A mí las formas así como creativas y todo, me gusta mucho escucharlas. Y sería padre que si tú quieres compartir un poquito de tu poema, sería chido. Y mientras lo busca, creo que mi libreta está ahí, sí, mi amor, si quieres pasar. Yo creo que eso es un buen tip para los que nos están viendo. Cuando neta estás leyendo y leyendo y leyendo y no hay algo que razones, porque eso pasa mucho en México, ¿no? La lectura vacía, como que no hay comprensión lectora. Sí. Entonces creo que escribirlo te ayuda a aterrizar pensamientos, ¿no? Por eso yo soy muy, muy pro de escribir durante la predicación, porque evidentemente se te va a olvidar y va a pasar el tiempo y ni te acordaste de nada, pero creo que el escribir tiene un valor. No, incluso, o sea, creo que tiene que ver con cómo estamos leyendo la palabra, ¿no? Porque si la leemos por leer, pues Abby pudo haber pasado ese tiempo, como tú pudiste haber visto tus pies en ese momento y hubiera pasado. Sí, como, qué bonito mis pies. Pero, o sea, tuviste la sensibilidad, a eso me refiero, como la sensibilidad en tu corazón de poder compararlo y poder ir más profundo, más allá que una simple lectura, más allá que mirar solo unos pies, ¿no? Claro, y que sin duda es el espíritu, porque me recuerdo muchas ocasiones, pues sí, siendo indiferente, ¿no? A esas cosas. Pero sí, a ver, justo aquí lo tengo, lo escribí el 9 de enero, no tiene mucho, pero estaba leyendo justo cuando Jesucristo es, pues, burlado en la cruz, ¿no? Porque como murió nuestro Señor fue una humillación total, ¿no? Entonces dice, vi su cruz, vi su corona, vi su manto, vi sus manos, vi sus pies. Vi mi diminuta cruz, la insignificante burla, mi ropa de marca. Vi mis manos tersas, mis pies pintados y lloré. No entendía por qué algo dolía a pesar de no ser lo que él sufría. Lo vi, me vio, pero me sonrió con complicidad. Éramos tan diferentes y al mismo tiempo me trataba como a iguales. No menospreció mi sentir, solo logró asentir como si hubiera algo en común. La guerra, la lucha, la dificultad de su amar y mi intento de amar. ¿Qué fue o qué tuvo que pasar en tu vida para que tú entendieras que esta era la forma en la que quizás Dios quería hablarte de algo, ¿no? Porque en este caso fue como recordar cómo Él te ama, ¿no? Recordar qué hizo por ti, ¿no? Y no es que no es que se te haya olvidado, pero simplemente Él a lo mejor llega momentos en tu vida en donde quiere como que tú recuerdes, que tú resaltes algo y que digas, ay Dios, sí es cierto, o sea, tú hiciste esto por mí, o comparar, ¿no? Con a lo mejor mi vida ahora es así, pero gracias a ti. Entonces, ¿cómo pudiste tú identificar? Digo, este es un escrito, pero yo supongo que hay más de esos ¿cómo fue para ti decir como, ok, creo que a través de esto tú me hablas o me dices cosas? ¿Cómo fue que te diste cuenta? ¿Qué pasó? Cuéntanos un poco por ahí. O sea, desde siempre he disfrutado mucho, he notado que me conmueve la escritura, incluso si no es como referente a Dios, era como, wow, esta comparación es tan preciosa y me conmueve, ¿no? Entonces,
me pasó que obviamente, si eso es precioso, relacionado con Dios, pues como que estaba más natural, ¿no? O sea, como que si era, no inventes, o sea, creo que el Señor, a ver, mira, a ver, aparte, ahorita se me vino algo súper claro a mi mente, siento que Dios es tan profundo, tan infinito, tan abstracto hasta cierto punto, ¿verdad? Tan difícil de poner en conceptos, que necesitas figuras retóricas, sí o sí. Sí. O sea, necesitas imágenes, necesitas rimas, necesitas todo para poder representar Parábolas. la hermosura que Él es, ¿no? Y la grandeza que Él es. Entonces, como que tal vez yo muy natural, que yo de por sí ya percibía esa belleza en lo secular a través de esas como figuras. Sí. Y claramente con Dios, pues era como más obvio, ¿no? No sé, Sí. siento. Y es que esto me gusta porque creo que aquí refleja un poco también de quién es nuestro Dios, porque es como decíamos, si a ti no te gusta la música, o sea, creo que va a ser difícil que Dios te hable a través de la música, Claro. porque no lo vas a apreciar, es como al Nata, ¿no? Si a él le pone una obra de arte así maravillosa que te transmite, quizás él no lo va a entender. Ay, no, ni Quizás yo, va a ser amigo. así como, no sé qué es esto, pero ok, ¿no? No compro. No, pero justo es esta parte en donde tú dices, ya apreciabas, desde antes de todo esto, tú ya apreciabas esas partes. Sí, yo creo ¿no? que eso es bastante valioso, ¿no? Identificar qué es lo que de por sí ya te conmueve, Ajá. porque probablemente esto tiene que ver parte de cómo Dios te diseñó con esa personalidad particular. Con esa Ese sensibilidad. Ajá. Y es como, probablemente, así es la forma en que también Dios se comunica contigo, ¿no? He visto que muchos es con la naturaleza, que de por sí ya, antes de incluso creer en Exacto. Dios, es como no inventes el sol, me conmueve, o la montaña, ¿no? O el paisaje. El play. Y una vez ya con Dios, el FIFA, dice, FIFA me conmueve. No, pero entonces como con Dios, sabiendo que Él es el creador de todo eso, claro que te va a ministrar, ¿no? Sí, Yo justo. creo que podría ser. Eso, me gusta. Ah, ese es bueno, ¿eh? Eso es Ya bueno. sacamos aquí un tip. Un buen tip. Bueno, tú tienes, sí, o sea, yo sé que tú tienes medios de comunicación específicos. Sí. Yo veo Sí. eso. Ay, sí. No, Se te ve. no, yo creo, o sea, ahorita respecto a esto es que estas formas, como dices, son creadas por Dios. Exacto. Y el humano, al tener esta sensibilidad por naturaleza, que proviene también de Dios, aunque no lo identifique, Ujú. aunque no lo reconozca, es sensible a la belleza. Sí. Y todas estas formas de la poesía, de la música, de lo que conocemos como arte, al humano le conmueve, pero eso en cuanto a forma. Es decir, si tú escuchas un poema o ves la estructura, te puede conmover, o el uso de las figuras, ¿no? Ujú. En cuanto a forma. Pero además de eso, referirte a que el contenido mismo es lo sublime de Dios, tiene un impacto muy profundo, ¿no? Lo que el contenido es el amor mostrado en el sufrimiento de Jesús por ti, tú te sientes amado, ¿no? Y ese contenido, además de la forma, es que te hace contemplar de esa manera específica a Dios, ¿no? Sí. Entonces es algo muy, muy bello, ¿no? Sí, no, y aparte Dios nos dejó la Biblia, ¿no? O sea, hay diferentes estilos literarios. Es literatura pura. Es literatura, exactamente. Sí. Sí. Eso Sí. me gusta. Tú, bro, el arte, háblanos de Sí, arte. no, pues, Quieren arte. o sea, es curioso porque, Porque ahí no le habla a través del arte. o sea, yo he identificado que curiosa o paradójicamente podría ocurrir esto, ¿no? Que tengo esta sensibilidad artística, pero al mismo tiempo esta inclinación hacia la cuestión del pensamiento, el razonamiento, la filosofía, ¿no? La profundidad del pensamiento. Entonces, son dos extremos que podríamos considerar una sensibilidad Opuestos, ¿no? total y una lógica Sí, insensible, ¿no? sí. Pero pues doy gracias a Dios y es paradójico en que en una forma en la que se conjuntan ambas, tanto lo que es la verdad, porque para mí ha tenido un peso muy importante en mi vida, identificar la verdad de una manera racional, o sea, que tenga coherencia, por qué Dios existe. Sí, que el mundo hoy juzga mucho eso, como que piensa que tenemos fe ciega, fe así, sin razón. fundamento, Exactamente. ¿no?
Y yo lo pensaba así, que los creyentes, los cristianos, eran pues creyentes ciegos, ¿no? Sí. Irracionales. Ujú. Entonces, para mí tiene un peso muy importante lo que es lógico, lo que es coherente, lo que es racional, y en eso en parte está fundada mi fe y mi caminar en Cristo. Pero al mismo tiempo esta contemplación que es inefable, o sea, que va más allá de lo que puedes describir, Ujú. de lo que puedes encerrar por conceptos, y lo que remite a una contemplación del ser de Dios, de lo sublime, Sí. en donde ya no es necesario y tampoco te es posible encerrarlo en conceptos. Exacto. Y en esas líneas o secuencias lógicas, ¿no? Entonces, Dios me ha permitido ese deleite como en ambas vías, ¿no? O en ambas formas, porque de todos modos, el identificar lo que es razonable es una experiencia que sientes. Sí. O sea, cuando tú identificas por qué algo es verdadero y es racional, lo disfrutas, Sí. te alegra, o sea, es una experiencia estética, digamos, ¿no? Lo sientes. También eso es lo que lo disfruto, hallar una coherencia de la existencia de Dios, pero también la experiencia de Dios, es algo que disfruto. Sí, y, ¿no? perdón, yo creo que eso es algo bien importante ahorita porque justo amigos universitarios, personas que les gusta justo indagar más, ¿no? Tener un pensamiento lógico, cuando conversamos con ellos y llega ese punto en donde en serio no puedo explicar qué es la gracia de Dios, no puedo explicar qué es la soberanía de Dios y llegamos a un punto en donde no hay palabras para describir. Me frustro a veces mucho, ¿sabes? De que Sí. yo sí lo entiendo y quisiera que tú lo entendieras, pero justo ya llega un punto en donde Dios tiene que ser experimentado, Claro. ¿sabes? Personalmente. Sí. Ya no puedo convencerte de otra manera, tienes que vivirlo, ¿no? Entonces, Claro. eso es... Sí, porque el llamado y lo rico de la vida de fe, la vida espiritual, es la contemplación. No nada más llegar a conclusiones lógicas sin sentir nada, ¿no? Sino sentir la presencia de Dios, estar en comunión con Él, ¿no? Sí. Eso es súper valioso y es esencial en realidad, lo que le da sentido a todo lo demás, ¿no? Entonces, pues identifico por una parte que esta contemplación, que específicamente trata igual como de estar leyendo, por ejemplo, las escrituras en silencio y estar meditando y contemplando lo que está diciendo. Obviamente que identifico que en algunos ambientes también yo me siento como en ese modo más contemplativo, ¿no? Influye evidentemente el ambiente, ¿no? Eres de los que va a la playa y se sienta a la orilla de la playa. Al bosque. ¿Sí, al bosque? Sí, a la Ay, playa no. Yo en serio, Jess también es de las que va a la playa y se pone a leer un libro y digo, no, vamos a meternos al mar, comamos, no sé, y ella, no voy a leer, a mí no me gusta. Sí, no, esa tranquilidad, Es que, o sea, aprovechas la paz Exacto. que no tienes en tu rutina diaria. y que es complicado en la ciudad, y que eso lo he experimentado, por ejemplo, por temporadas, y lo he identificado en que he estado viviendo en algunas partes de aquí, de la Ciudad de México, y en algunas partes estoy más cerca de algún bosque. Y ese tiempo o esa temporada solía ir constantemente al bosque, me iba caminando y era como un tiempo donde llevaba mis libros, las escrituras, No. también me llevaba alguna vez una guitarra, no sabía tocar, pero lo que ahí improvisaba, pero esa práctica, ¿no? Que en cierto modo pues estaba condicionada a esos aspectos, en que estoy cerca de un bosque y lo aprovechaba al máximo, casi era como cada semana ir 1 o 2 veces al bosque y estar en ese silencio, estar en esa sensibilidad también de lo que es estar en contacto con la naturaleza y estar reflexionando, ¿no? Y estar orando, y orando con los ojos abiertos en medio del bosque, ¿no? No es que necesariamente tengas que orar con los ojos cerrados, sino eso. Y eso por temporadas, porque han habido otras en donde no estoy cerca del bosque, entonces ya tampoco me es tan fácil
ir una vez a la semana a un bosque porque ya no estoy cerca, ya es retirado ir. Y en ese caso, en el bosque, Uh-huh. ¿te acuerdas de alguna historia en la que tú hayas estado orando, meditando y todo eso, que a través de la naturaleza Dios te haya hablado, te haya dicho algo específico? En parte en la experiencia de una analogía de lo sublime de la naturaleza, que igualmente tú estando envuelto de toda esa naturaleza, ves lo pequeño que eres, que es paradójico porque no es que te haga sentir lo insignificante, al menos personalmente no es que por pequeño que sea, me siento insignificante, sino que a la par está el cómo hay algo muchísimo más grande, pero al mismo tiempo soy amado, ¿no? Tengo ese significado y ese valor para Dios que creó todo esto y la armonía misma de la naturaleza, como hoy lo percibimos de manera pues como muy normal, pero es un milagro estar en medio del bosque de la naturaleza, contemplar que existen las plantas, cómo existen, la diversidad, la variedad que existe, ver cómo funciona, ¿no? Como esos destellos del ecosistema, ¿no? Y que eso pues no es casualidad, ¿no? Sino que identificas toda la inteligencia y la armonía que hay detrás, pero que al mismo tiempo está operando, ¿no? En el presente. Entonces, yo creo que han sido las experiencias de ese tipo, como más contemplar el alrededor, por una parte, ¿no? Están inmerso en eso, el escuchar el sonido del río, ¿no? Cuando me encontraba, o el silbido del pájaro. Y es que eso me llama la atención igual, porque volvemos a lo mismo. Miguel nos está mencionando desde el principio, ¿no? Como está entre esta parte lógica y esta parte como más reflexiva, abstracta y todo eso. Contemplativa. Y volvemos a lo mismo en la forma en que tú te conectas, es esta fusión, ¿no? Porque al mismo tiempo que tú te vas así como a otro nivel de pensar como, estoy en medio de estas grandes cosas, pero también piensas en especies, pero también piensas, o sea, y en el sentido de yo creo que estando ahí es como, ok, es para que estos árboles hayan crecido, tuvo que haber pasado una vida, y ahí empieza también a entrar tu parte lógica, y se fusiona con tu parte contemplativa, y todo para ti es como una explosión en tu cabeza de, ay, ese es Dios, ¿no? Sí, o sea, como la complejidad de todo lo que ves, que te digo, lo ves y es normal, pero cuando piensas todos los porqués o lo que hay detrás o toda la complejidad de la realidad, a mí me maravilla, ¿no? Que al mismo tiempo, en procesar esas experiencias y llevarlas a expresar como en ese diálogo con Dios, he detectado también que no es que me lo pueda guardar, ¿no? Y es por eso también que en algunas ocasiones soy llevado también a escribir, como a yo mismo, por medio del ejercicio de la escritura, poder ponerlo en palabras, por medio de analogías, de metáforas, de formas así, pues que no son literales, para comprender parte de esa complejidad de lo que contemplo, ¿no? Sí. Y yo mismo entenderme, ¿no? O entender lo que está pasando en ese momento, pero que eso es como el círculo, ¿no? De una contemplación hacia Dios, que te lleva a una expresión que identificamos como la adoración, ¿no? O la alabanza, que te sale la expresión de maravilla ante la belleza. Que la alabanza y la adoración justo bien, como tú dices, procede del antes pensar, o sea, como entenderlo. Si no lo entiendes, no puede salir una adoración, no puede salir una alabanza porque no lo entiendes. Y entenderlo en el sentido de, pues, o sea, como el simple sentido de quién soy, dónde estoy, por qué estoy aquí, quién es mi Dios, o sea, todo eso te lleva a esta perspectiva, ¿no? Decir, ok, soy un pecador, Jesús dio su vida por mí, o sea, cuando tú ves más allá que un simple enunciado, creo que eso ya te lleva a la adoración, ya te lleva a la alabanza, ya no es como un simple enunciado de, Jesús murió por mí porque era pecador, ok. Y justo eso es algo muy valioso que he identificado y que atesoro mucho en otras personas también,
que profundicemos en esa amplitud de poner en palabras la experiencia de Dios y no simplemente limitarnos a los conceptos que ya conocemos por tradición y por la tradición cristiana, ¿no? Que asumimos, son estas frases, ¿no? Sí. El amor, la misericordia de Dios son reales y los entendemos porque los experimentamos, pero cómo los pones en palabras en tu realidad inmediata, ¿no? En tu contexto, en que cómo los presentas, ¿no? Y pueden tener estas imágenes como ver tu propia realidad, ver tus pies, compararlos con los de Jesús, y ahí ya tienes una imagen que te presenta esa misma misericordia, ese mismo amor, pero de una manera que tú lo atesoras más, en que es más íntimo. Lo vuelves más personal. Y yo creo que nos acabas de dar, o sea, ustedes dos ahorita nos están dando tips buenísimos. O sea, de que Dios ocupa lo que tú haces o lo que tú amas para comunicarse contigo, ¿no? Y en este caso creo que lo que dices es bien importante. Busca un entorno en donde estés propenso a escuchar la voz de Dios, como ¿no? sensible. Sensible, exactamente. Porque muchas veces tenemos como cristianos, como cristianos creo que vemos la Biblia mucho como ya leí la Biblia en el día, check, ¿no? Eso es mucho como nuestra rutina, solo para ponerle una palomita. Y entonces lees la Biblia donde sea, lees la Biblia en el camión, en el metro, que digo, es buenísimo, ¿no? Pero debe de haber una contemplación, ¿no? No solo, yo apoyo mucho la lectura informativa, de verdad que sí, porque el conocer la Biblia, conocer lo que sucedió en las historias, te lleva a profundizar con tu relación con Jesús y demás. Pero sí debe haber un momento en donde en serio guardes silencio, te apartes, busques un lugar que a ti te funcione y busques la voz de Dios. Yo creo que ahí la palabra clave sería como la intimidad. Sí. O sea, porque no se puede tener intimidad en todos lados, ¿no? O sea, solo quería como aclarar que, o sea, no es como que tú te generas el ambiente y todo, porque a final de cuentas Dios se comunica contigo en medio de todo, ¿no? Porque Él mora dentro de ti, donde quiera que vayas. Pero es bien hermoso poder tener esa intimidad con Él, que muchas veces no la vas a tener en el transporte público. O sea, a veces he querido... Bueno, sí, a veces lo he hecho, ¿no? Orado mientras voy, porque pues son traslados de una hora, pues voy a aprovechar y oro en el transporte, ¿no? Pero la verdad es que sí, a veces quiero llorar y que voy a andar llorando en el metro, ¿no? Mientras oro. Y es esa intimidad que tienes con Dios, ¿no? Cuando estás a solas, cuando estás en la naturaleza, cuando todo eso, ¿no? O sea, pienso que sí, ¿no? Y justo es esta parte de lo que estamos viendo aquí como matrimonios, ¿no? Justo cuando, o sea, tú no tienes una intimidad, una relación íntima, no es la misma relación con tu esposo a que con una amiga, ¿no? O sea, es una relación diferente. Y a veces tratamos a Dios como ese amigo extra que está por ahí, que de vez en cuando veo, que de vez en cuando le hablo y que de vez en cuando sé cómo está, pero Dios quiere justo tener esa intimidad como un esposo, ¿no? O sea, súper profunda, súper íntima, en donde ese rato hablábamos, ¿no? Donde conocemos nuestros gestos, ya sabemos qué vamos a hacer, nos copiamos mutuamente porque ya está como... Y es eso, se te queda mucho lo que hace la otra persona, ¿no? Y por eso vamos imitando carácter de Jesús, porque estamos cerca de él, ¿no? de él, claro. Sí, ahí es algo bien importante tenerlo en cuenta en el presente porque es el tiempo de calidad. Exacto. Como esa intimidad de profundidad. Y hoy en día pues estamos súper bombardeados de muchos estímulos que nos quitan ese tiempo de calidad. Lo vemos en las mismas relaciones, ¿no? Las relaciones de pareja o familiares o de amigos, muchas veces perdemos el tiempo de calidad, estar así de frentes, por estar viendo en el celular lo que resulta más estimulante y te da la recompensa instantánea, ¿no? De esa estimulación. Todo eso está permeando nuestra vida y también en la práctica de nuestra espiritualidad y nuestra contemplación y nuestro tiempo de calidad con Dios, que realmente es algo que debemos cultivar y que debemos ejercitar y desarrollar, porque igualmente si no tenemos el celular en una reunión, nos empezamos a poner ansiosos de lo poco que estamos ejercitados en el dominio propio y en pues desatarnos de esos estímulos, ¿no? Lo mismo con Dios.
si no profundizamos en ese tiempo de calidad, lo que pasa es que nos cuesta leer un capítulo de la Biblia completo, en silencio, ¿no? O sea, incluso sin música, nada, concentrado, hasta en la Biblia de papel, no en el celular, ¿no? Sino sentarnos a leerlo y concentrarnos y volverlo a leer y estar leyéndolo, cada vez cuesta más, ¿no? Entonces, creo que igual adentrarnos a la dimensión del espíritu, de la comunión, tiene que ver con eso, con cultivar una vida de contemplación y hoy vemos nuestras vidas y el cristianismo como cómo luce la vida cristiana, ¿no? Pero nuestro referente pues es Jesús. Y Jesús, cuando vemos su vida, cultivaba esa vida de oración, de irse al monte y apartarse y orar al Padre, irse al de cerro pasar esa intimidad y no estarse distrayendo con cosas superficiales o efímeras, que es lo que muchas veces nos pasa, y por eso no accedemos a una contemplación más profunda de Dios, porque es como igual, ¿no? Desde el ejemplo mínimo de no puedes ya ver un video completo de 10, 20 minutos en velocidad normal, porque estás habituado a ver uno de 30 segundos y con velocidad por 2, ¿no? A lo rápido y eso, lo superficial, ¿no? Claro, eso repercute totalmente en la práctica de la espiritualidad o la carencia de esa práctica. Sí, y creo que esto que estamos aquí compartiendo nos lleva a la siguiente pregunta, que es, ¿cómo escuchan la voz de Dios en este sentido de cuando tienen que tomar una decisión, de cuando tienen que preguntarle algo? Ahorita creo que este tema lo vamos como introduciendo bien, ¿no? Como esta intimidad, esta comunión con Él, ponerlo esto en primer lugar, ¿no? Pero la pregunta de oro es esta, ¿no? Para todos, como, oye, pero a ti te dice Dios, sí es ahí, o cómo, o sea, ¿cómo escuchas, no? O baja un ángel y te dice, es por acá. ¿Cómo han experimentado esto en tomar decisiones? Cuando toman decisiones ¿cómo escuchan la voz de Dios en este sentido? Eso es fuerte, bro. Sí, y no estoy segura si quiero contestarla. No, fíjate que nosotros quiero revelar mis secretos. Fíjate que ayer justo fue algo que nos choqueó mucho, como, o sea, no sé si soy yo tomando una decisión de manera emocional e impulsiva, o es Dios contestando a través de esto que pienso. Sí, porque, o sea, son preguntas muy directas, que como todo mundo dice, o sea, voy a ir a esta escuela, cambio de domicilio, no sé, y obviamente no vas a abrir la Biblia y va a decir como, sí, es ahí, ¿no? Y justo es una práctica de cristianos, ¿no? El escuchar la voz de Dios y el someter nuestras decisiones a su voluntad, y es como, ok, ¿cómo le escuchamos? Y luego llegan amigos y dices, no, es que Dios me dijo que cambiara de carro. Bueno, quiero conocer cómo Dios te dijo. ¿Cómo fue ese proceso? Exactamente. ¿Qué tuvo que pasar? A ver, voy a intentar responder, pero si digo algo imprudente, por favor, cállame. Lo cortamos, ¿no? Sí, córtenlo y lo cortamos. A ver, pienso que podría responderlo, a ver, en dos partes. La primera es que creo que hay la voluntad ya explícita, expresada abiertamente por Dios en su palabra, ¿no? Totalmente. Y yo creo que es eso, o sea, lo que no es pecado, ¿no? Es decir, yo tomo decisiones con base con lo que sé que no es pecado. Ahora, cuando me refiero a pecado, no me refiero a lo que está escrito en la ley de Moisés, ¿no? Dice, me encanta la definición de Santiago, que dice que el pecado es saber el bien y no hacerlo, ¿no? Entonces, y hablo del bien, de qué es lo mejor, ¿no? Es buscar el amor, es buscar crecer en semejanza de Cristo, es crecer en, no sé, en santidad, ¿no? Entonces, todo eso, si la decisión te está ayudando y te está direccionando a eso, eso es optar por el bien, ¿no? El pecado sería no optar por eso, que sabes que te puede llevar a ese nivel más profundo, a ese nivel de conocimiento, de experimentar el amor, de poner en práctica el amor, todo eso, ¿no? Por otra parte, y es ahí donde no me quería meter mucho, creo que no hay, esto es muy personal, ¿no? Que no hay como algo así divino por Dios de esta es la respuesta, ¿no?
creo que tenemos mucho como cristianos a poner todo en blanco y negro. Es como, si es esta escuela, es porque Dios dijo, y la otra sería pecado irme para allá, ¿no? Esa no es la voluntad de Dios. Sí. Creo que no es tanto así. Creo que dentro de este cuadro que es hacer el bien, y todo lo de afuera del cuadro es justo saber el bien y no hacerlo, dentro de este cuadro hay muchas opciones. Y cualquiera de la que elijas, Dios lo usará para moldearte y para, pues sí, hacerte crecer más a imagen y semejanza de Él, ¿no? Entonces yo pienso que no hay algo como tan específico así de que es esta universidad y Dios me dijo que es esta universidad. Y, ¿no? Y quizás de forma personal, ¿qué son algunas experiencias que a lo mejor ustedes han vivido, que han dicho, la neta, oramos por esta decisión y tomamos esta decisión con base a que escuchamos esto y nosotros confiamos que fue la voluntad de Dios? Ajá. Yo creo que un gran ejemplo sería el café, donde mi esposo empezó a trabajar. Él estaba en un café como hasta por las afueras, pues ya como para rumbo a Cuernavaca, ¿sí? Por allá, en San Pedro Mártir, ¿no? Lejísimos. Suena lejos. Suena lejos, está lejos. Y entonces, tenía como esta opción de trabajo en un café más cerca de por acá y todo. Y orábamos, Señor, o sea, ¿qué es lo que quieres que hagamos? ¿No? O sea, está más cerca, sí pareciera que es más cómodo, pero ¿dónde está? ¿Cómo quieres que hagamos tu obra, no? Todo eso. Y al final de cuentas, si dijimos, o sea, si nos quedamos allá o acá, creo que de todos modos será voluntad de Dios, no estamos haciendo algo en contra de su voluntad, pero decidimos irnos para acá porque creímos que podríamos hacer misión a través del café y estábamos seguros de que eso era lo que a Dios le encantaba, ¿no? Entonces como que, no sé si sí. Es un gran ejemplo, pero... No, sí, por ahí va, no sé, mi amor, ¿tú qué piensas? A ver, ¿qué piensas, sí. Miguel? Cuéntanos. No, pues sí, diría lo mismo, quizá con otras palabras, quizá si ayuda como a verlo de otro enfoque o aclararlo. De hecho, creo que el enfoque que tengamos acerca de la voluntad de Dios influye mucho nuestra condición, nuestro estado emocional y psicológico al tomar una decisión. Si lo vemos así tan exacta y específica, como que hay una ruta de Dios para tu vida de manera destinada, y si tú tomas una decisión equivocada, entonces ya truncaste toda tu vida, ¿no? Y lo que he ido aprendiendo y lo que en matrimonio hemos ido aprendiendo y como cultivando y recordando también esta visión es a partir de la relación amorosa con Dios, de sabernos amados por Dios y de un amor que es incondicional y que es eterno. Quiere decir que aunque tú te equivoques, Él no te deja de amar. Ese es el pilar o el fundamento, ¿no? Porque el terror o la angustia es ¿qué va a pasar si me equivoco? Y muchas veces va a tropezar así como, pues ya estoy mal con Dios, o en un sentido de decisión, ¿no? No de apartarte del amor o de pecar, en el sentido de apartarte de esa santidad, ¿no? Sino en una decisión así como un trabajo u otro, una casa u otra, así, ¿no? Y creo que es a partir de, si soy plenamente y eternamente amado, sé que incluso si me equivocara en el sentido de que Dios tiene una ruta y elijo otra, ese amor eterno pues sigue vigente para mí, ¿no? Pero comparto lo mismo, ¿no? Esa misma visión la compartimos, que Dios te ama y su voluntad es que tú estés en ese amor para con Él y para con los demás. Por medio de eso puedes filtrar las decisiones, si están en la visión del amor a Dios, del amor a los demás y de lo que implica eso en tu vida, en esa entrega al amor, ¿no? Entonces, uno u otro escenario pueden estar dentro de esa voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque lo harás en amor y esa es la dirección, ¿no? Todas las cosas háganlas en el amor, en el nombre del Señor Jesús, ¿no? Todas las cosas, ya sea que comas o bebes, no, quiero beber esto o quiero comer esto otro, come lo que quieras, pero hazlo en el amor, ¿no? Así en otras decisiones, ¿no? Entonces, prácticamente es, puedes decidir una alternativa u otra,
pero tienes que comprender que estar en la voluntad de Dios es hacer todas las cosas en amor. Y ahí claro que puede haber un riesgo de que uno mismo se engañe, de que uno mismo esté lidiando con pecado, de que esté disfrazando su orgullo y su egoísmo, diciendo que es amor, pero lo que es cierto es que también no hay nada oculto que no haya de salir a la luz, ¿no? Sí. Y si tú tomas una decisión confiando que le haces en el amor, Dios como Padre enamora a ti como hijo, y en esa guía y en esa disciplina te lo va a hacer ver, ¿no? Sí. Que la decisión que tomaste no la hiciste en el amor. Sí. Entonces no es tan cerrada a una circunstancia u otra, sino a un estado interior, ¿no? A una actitud, a una comunión con Dios o una separación. Entonces lo veo así como en principio y en el enfoque de la relación con el amor de Dios. Lo hemos dicho un montón de veces en nuestra iglesia, que es muchísimo más fácil para nosotros tener una lista de sí, no, esto hay que hacer, esto que no, a tener, como dices, cultivar una relación tan profunda de Dios, conocerlo tanto y saber, esto no es lo que Él quiere que hagamos. Exacto. ¿No? Porque la verdad es que es muy fácil y muy cómodo. Uno mismo quiere tener la certeza así para no equivocarse. Sí. O que incluso otro se lo diga, por eso las personas luego van con el pastor o con el líder. Exacto. Dígame qué hacer para mi vida. Sí. Porque la responsabilidad entonces cae sobre usted, sí. ¿No? No sobre mí, porque usted me dijo que esto era la voluntad de Dios, entonces yo lo hago y si sale mal, no es su problema. Pero el compromiso y la relación con Dios es mi propia responsabilidad de examinarme si lo hago en el amor y decidirlo. Ahora, eso creo que también Dios obra en la vida del hombre, guiando a la persona e impulsándolo a cierto escenario o cierta realidad, y también deteniéndolo si no es su voluntad. O sea, exacto. Es cierto también que siempre está condicionado a cosas que están más allá de tu control. Exacto. Entonces, Dios ciertamente puede abrir puertas que tú humanamente no podrías haber abierto, y que por lo tanto también sí pueden manifestarse en una situación específica que Dios te está impulsando a avanzar en un camino, y que no hacerlo sí es como resistirse a esa voluntad. No, sí. Porque puede ser temor, porque puede ser orgullo, porque puede ser comodidad, como también el aferrarse a quiero llegar a ese escenario y hago todo lo posible, pero las puertas no se abren. Eso también es pues la providencia de Dios de cómo obra en tu vida, y eso es también estar en un estado sensible para captar. Exacto. ¿Qué es él? Como Pablo, que identificaba a cuando quería ir a un lugar, pero sabía que el Espíritu no se lo había permitido en ese momento, y cuando sí, o cuando las cosas cambian, y ahí esas son las cosas particulares de cómo escuchas la voz de Dios. Exacto. Dónde se abren las puertas, dónde se cierran, y qué tan obediente estás para avanzar a donde te está diciendo. Me encanta esta parte porque hace poco también le estábamos platicando, Nata y yo le expresaba pues este pensamiento, ¿no? De que yo le decía, ok, yo creo que Dios, sí nos lleva como, o sea, nos da las opciones. O sea, Él nunca nos va a obligar a tomar nada. Él siempre nos va a decir, ok, como le dijo a su pueblo, ¿no? Este es el camino de la bendición y este es de la maldición, ¿no? O sea, nunca los obligó, ¿no? Pero ahí viene la parte de la soberanía, la providencia de Dios de decir, ok, a pesar de todo esto, Él proveía, levantaba un guerrero y pasaba otra cosa, ¿no? Y de cierta forma, aunque su pueblo era, que somos nosotros también, pero somos necios a veces, ¿no? Como Jonás, me recuerdo mucho, ¿no? Que la voluntad de Dios era que fuera y él se aferró a Noé, ¿no? Y movió una ballena, y movió los mares, y movió todo para realmente que se hiciera su voluntad, ¿no? Y entonces quizás es esa parte, ¿no? Que sí, probablemente en algunos momentos nos vamos a equivocar, ¿no? Tal vez no con la intención de equivocarnos, pero quizás sí como, híjoles, genuinamente creía que era la voluntad de Dios, y después todo se vino abajo y todo se cerró, y pues ahora puedo ver que quizás no era por aquí, o quizás era un camino en donde yo tenía que pasar para poder aprender, ¿no? Quizás a madurar mi dominio propio, quizás a madurar mi espera, mi paciencia, y muchas cosas, ¿no? O sea, creo que también es descansar y reposar en la idea de que nosotros como hijos o sea, no hay nada que podamos hacer en el sentido de que una decisión
como tú decías, sea como completamente un rotundo, Dios está al apartado de mí y ya nunca jamás me va a amar, sino Dios es tan bueno, tan lleno de gracia y amor, que incluso eso lo va a usar para jalarnos. Obviamente igual ya ahí depende mucho de nosotros si vamos a hacer caso, si no vamos a hacer caso, si vamos a seguir que nos siga jalando la oreja o vamos a obedecer ya, ¿no? Y vamos a decir, ok, es para acá, ¿no? Y bueno, continuando con la conversación. No, podemos retomar, pero ¿qué pasa o qué hacen cuando justo no escuchan la voz de Dios? O sea, hemos hablado mucho de cómo escucharla y cómo la hemos escuchado. Pero, ¿qué hacen en esos momentos de crisis cuando quieren escuchar la voz de Dios y no sienten que le estén escuchando? Ajá. No sé si por escuchar la voz de Dios podría también interpretarse como sentirlo lejos. Sí. Creo que me ayuda a entender que Dios no siempre te hace sentir su presencia de la misma manera, ¿no? Entonces a veces nos aferramos que queremos escucharlo de manera audible, o que nos habla a través de un sueño, o que literalmente, no sé, a veces pasa, no sé si les ha pasado, pero mientras estoy leyendo, orando, de repente y me inunda algo en el pecho y quisiera que así fuese, porque si no, él no está, ¿no? Entonces, creo que a veces, o sea, me ha ayudado no aferrarme a que así es como se ve, como Dios me está hablando o no me está hablando, ¿no? Y otra es que también creo que me ayuda a recordar que Él siempre quiere hablarme, que Él siempre quiere comunicarse, y que si tal vez no estoy escuchándolo es porque de alguna manera muy profundo, tal vez no estoy queriendo aceptarlo, pero yo no estoy queriendo escucharlo a Él. Eso es bueno. ¿No? Porque Él siempre se quiere comunicar contigo, Él siempre quiere expresarte su amor por ti, que Él siempre está cerca, pero uno es el que se aleja, ¿no? Entonces como que eso también me ayuda, como no aferrarme a una manera, pero también decir, creer, recordarme misma, Él siempre está. Tú tienes que volverte a Él, ¿no? Es bonito. Sí, creo que es muy sabio discernir eso, cómo suena la voz de Dios, ¿no? En que no es solamente la experiencia sobrenatural, que es emocionante, que quisiéramos todo el tiempo estar experimentando, y por otra parte esa realidad donde puede no pasar algo así como extraño, pero Dios está presente, ¿no? Pero como yo lo llego a experimentar, primero reconocer cuando me siento desconectado de esa comunicación o de esa sintonía, ¿no? Del espíritu, en que precisamente he pasado momentos o puede ser una racha donde he estado debilitado, ¿no? Sí. En todo ese cultivar y ejercitar las disciplinas espirituales, y entonces he dejado que influencie mi perspectiva y mi mente otras cosas, ¿no? Y la cotidianidad y la misma rutina, pero sin la visión del espíritu, sino la pura humana, ¿no? Y estar habituado como en eso, y es muy fácil caer en esa inclinación humana del sentir de las cosas, ¿no? Y todo lo empiezas a ver en un cálculo humano y en una perspectiva humana, y entonces escuchas la voz, tu propia voz, y aunque no te das cuenta, escuchas la voz del enemigo, ¿no? En que ya te dice mentiras, que no las identificas porque pues tú los procesas en tus propios pensamientos, pero ellos no son los pensamientos de verdad, de amor, de luz, ¿no? Entonces, reconocer eso mismo como esa temporada o esos momentos en donde ya cuando hago un inventario digo, es cierto, no he pasado ese tiempo de calidad con Dios, he estado apresurado, he estado corriendo de un lado a otro, ansioso o enfocado, queriendo resolver por mis propios aspectos, pero no en tiempo de calidad. Y entonces, por lo tanto, no escucho la voz de Dios, o lo que estoy pensando ya no es en ese discernimiento de la voz de Dios, porque creo que ese es otro aspecto en cómo suena la voz de Dios. No es que sientas esa experiencia emotiva, sino lo que ya sabes que es coherente con el amor y la sabiduría y la luz
Y puede ser así como en mi perspectiva, algo coherente, algo sabio, algo lógico y racional, sí, en coherencia con la verdad de Jesús. Eso puedes tú razonarlo y decir, esto no cuadra, o esta actitud que estoy teniendo, o cómo estoy pensando las cosas, o incluso ver a las otras personas, decir, eso no cuadra con la imagen o la referencia de Jesús. Uh-huh. Eso es también la voz de Dios, ¿no? Escucharla, tenerla memorizada o interiorizada, sí, como para que funcionen como unos lentes que te hace ver todo, ¿no? Sí. Entonces, ha sido así más o menos la experiencia, reconocer cuando estoy debilitado, cuando estoy en esa inclinación terrenal, uh-huh, y se complica tener un discernimiento lúcido, uh-huh, de las cosas, de los eventos que te pasan alrededor, cómo los interpretas, te cuesta más interpretarlos a la luz del entendimiento de Jesús y lo interpretas humanamente, ¿no? O con orgullo o con soberbia. Es lo que, cómo lo reconozco, y eso evidentemente me lleva a reconocer la necesidad de tengo que pasar tiempo de calidad, sí, tiempo de intimidad, hacer ese inventario, esa introspección y arrepentirme, reconocer y querer cambiar y entregar todo eso a lo cual me estoy aferrando, ¿no? Entonces dejar que nuevamente la voz de Dios me hable, ¿no? Pero es atesorar el tiempo de calidad. Sí. Y también me gusta algo que Mike me ha comentado muchas veces antes, que es, o sea, como que siempre hay mucho ruido, ¿no? En este canal, en escuchar a Dios, pero mientras tú más obedeces eso que Dios te está diciendo, como esa voz, más claro se vuelve con el tiempo, ¿no? La aprendes a discernir. Sí. O sea, porque si Él te está diciendo algo y tú haces completamente otra cosa, como que siempre llega este pensamiento, ¿no? De, pues chance no fue lo que Dios quería, ¿no? O sea, como que demeritas la voz de Dios, ¿no? Sí. Así como, no, creo que no. Sí. Entonces, como que nunca aprendes a discernirla, ¿no? Mientras más la escuchas, más dices, sí, y se vuelve más fuerte y más fuerte, ¿no? Sí, creo que, por decir, a mí algo que me ayuda mucho para expresar cómo debemos de tener una relación con Dios es el matrimonio, ¿no? Creo que cultivar mi relación con Jess me ayuda a entender que de esa misma manera debo de cultivar mi relación con Dios, porque si yo no cultivo esto, empieza a haber discusiones, empieza a haber malos tratos, comentarios, y al final de cuentas hay una separación. Entonces, cuando intento explicar cómo deben de tener una relación con Dios, por decir en este caso a los chavos, como debemos, les explico un poco lo del matrimonio, ¿no? Y por decir, un ejemplo que ahorita pude pensar, es que hay veces que en medio de una conversación con amigos y así, Jess me lanza miraditas, como de esas de sí, así, su lenguaje silencioso. Exactamente, pataditas, ¿no? Como el simple hecho de que ella mueva las cejas de una manera, yo puedo entender tal vez qué mensaje me quiere dar a entender, ¿no? Oh. Creo que sucede algo así con Dios. Llegas a un punto en donde tal vez Él no tiene que decir algo, simplemente tú en tu interior sabes, ¿no? Sí. Puede ser lo que sea, ¿no? O sea, una mirada física, ¿no? Pero entiendes el lenguaje de Dios. Claro. Entiendes lo que Él te quiere decir, ya no con palabras. Entiendes su voluntad. Sí, exacto. Y puede ser ahí un sapecito, puede ser ahí una mirada, puede ser un abrazo, puede ser un ánimo, lo estás haciendo bien. Ay, perdón. O sea, ese tipo de cosas que ya a veces no se necesita una palabra, sino simplemente un gesto de parte de Dios, a veces ayuda, ¿sabes? Y comunica. Ahorita me vino a la mente, ¿no? Estos casos en donde Dios te dice, háblale a tal persona, ¿no? O acércate con tal persona, o algo que ocurre en ciertos momentos de la cotidianidad, y es lo que luego uno mismo puede dudar. Exacto. Y considerar, ¿es realmente Dios? Ajá. ¿Soy yo? Sí. ¿Es un pensamiento intrusivo? Ay, ¿qué opinas? ¿No? O sea, ese discernimiento de qué pasa, y cuando lo haces o no lo haces, también
profundizas en esa claridad de es Dios o no, porque si no lo haces, pues no puedes identificar qué era lo que iba a pasar, ¿no? Claro. Pero al mismo tiempo, si lo haces, también cuál es la expectativa que tienes de lo que va a ocurrir, ¿no? O lo que no tienes, ¿no? Sí. También opera en esos casos el estar sensible, y eso evidentemente también se conecta con estar lleno del Espíritu, estar en esa sensibilidad, atento, ¿no? Sí. A lo que Dios te diga, como dispuesto a esa intuición en tu interior, como para hacer algo. Y es lo que pasa también, que cuando no estás en ese estado, no estás dispuesto, tú estás desconectado, estás en esta perspectiva humana en donde ni se te ocurre hablarle a la otra persona o preguntarle algo o hacer un punto de conexión para ir a algo más profundo, ¿no? Eso también creo que está vinculado a pasar tiempo de calidad para que en esos momentos tú distingas eso, y ahí es donde se pone a prueba el obedecer, ¿no? Exacto. Porque me viene a la mente esta idea de Felipe, ¿no? Que le dice, ve y acércate al carro del etíope. Es la intuición, el hacer, no sabes qué va a pasar, no sabes quién es ese hombre, pero sigue ocurriendo, y esas son las pequeñas cosas en el día a día que fácilmente podemos descartar y decir, no, es mi pensamiento, ¿cómo le voy a hablar? ¿Qué va a pensar? ¿Qué va a decir la gente? Pero muchas veces las cosas de Dios son locas, son atrevidas, son desconcertantes, y tienes que también obedecer a Dios y disponerte para comprobar cómo es que habla y lo que tiene. Así, cuando vemos cómo Dios le habla a las personas y nos muestran las escrituras, era muy similar, así, eran cosas locas, desconcertantes, que salían de la cotidianidad, ¿no? Entonces, creo que todos lo hemos experimentado, pero es algo que igual tenemos que ejercitar, ¿no? Porque si lo descartamos una vez, la próxima va a decir, otra vez es mi pensamiento que me estoy alucinando. Sí, creo que... Y no es cierto, y el espíritu como, pues, ¿para qué te hablo si ya ni me crees que te estoy hablando? Esa es buena. Aquí es un poco lo que me refería, ¿no? Exacto. Pero tú lo expresaste. Sí, por decir, John, nuestro invitado anterior de este mismo tema, él hablaba como que una manera de escuchar la voz de Dios es por pensamientos cortos, pensamientos fugaces, ¿no? Y él decía como, ok, voy caminando y me acuerdo de Jess y Nata. ¿Por qué me estoy acordando de Jess y Nata? Pues tal vez debería de hablarles, o tal vez debería de orar por ellos, y pum, lo hago. Y es donde entra la obediencia, ¿no? Y la expectativa, o sea, Dios, ¿por qué me estás poniendo en mi corazón acercarme a ese hermano, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué debo de hacer? Si no lo haces, pasa lo que tú dices. Porque también es pensando el filtro que decíamos, el filtro celestial, ¿no? Porque también viene esta parte en la que sí, Dios hace cosas locas y nos pide hacer cosas locas de repente, pero también hay que tener cuidado, ¿no? Porque luego hay unos loquitos que, no sé, o sea, Dios no te va a decir como, no sé, eres un hombre casado y ella es una mujer casada, y no te va a decir, oye, ve con esa mujer y escucha sus problemas, y ¿sabes? Y, claro, porque hablamos justo de la voluntad ya expresa, ¿verdad? Y lo que es tener cuidado de no caer, no andar coqueteando con el pecado, ¿no? Exactamente, entonces sí es como... pasando afuera de una agencia de carros y, creo que Dios me está diciendo sí, que claro. lo saque, ¿saben? Entonces es ser específicos con el filtro, ¿no? Y bueno, amigos, para ir cerrando, tips cortos de cómo escuchar la voz de Dios. Un pequeño resumen de todo lo que ya hablamos. Así, o sea, yo sé que ya hablamos de esto, pero ahora es para la gente que nos está viendo. O sea, lo podemos aterrizar a cosas prácticas, concretas. Pero en principio lo que sí considero es la entrega profunda e íntima de tu ser a Dios. Y eso desata todo lo demás, ¿no? Porque eso está más allá de que tengas el mejor ambiente para tener tu devocional, que tengas la mejor Biblia, que tengas todos los recursos o lo que tú quieras. Si no estás entregado de lo profundo de tu ser, no vas a escuchar la voz de Dios. Sí, o que estés en la mejor conferencia del año, ¿no? Sí, no es externo. Y eso también a la inversa. Puede estar en condiciones deplorables. Poner de pretexto que eso no... Que por eso no escuchas la voz de Dios, porque estás en la ciudad, o porque hay mucho ruido, lo que sea. O en condiciones de escasez, ¿no? O condiciones de persecución, por ejemplo, ¿no? Que muchos lo han vivido durante muchos años en la historia, ¿no?
y en esos momentos, en esa entrega profunda de su ser, estaban muy conectados con Dios, ¿no? Entonces, creo que lo esencial y lo que nos muestra Jesús, que es lo más fructífero, es la entrega absoluta del ser, más allá de las estrategias o el ambiente o las formas, ¿no? O el paso 1, paso 2, paso 3, es el núcleo es entrégate de corazón, y eso pues sí lo podríamos poner así de manera puntual o práctica. Díselo a Dios, o sea, ora a Él, habla a Él y confiesa esa entrega, porque eso mismo te expone a tú examinarte delante de la presencia de Dios, si te estás entregando realmente o no, o si tienes todavía miedo de algo. Si lo estás diciendo, te compromete delante de Dios a que no le estés mintiendo o que no estés siendo un hipócrita. Decir, Dios, yo quiero sentir tu presencia, quiero escuchar tu voz, pero hay algo en tu corazón que está obstaculizando eso y no se lo has entregado. Entonces, tienes que entregarlo todo, ¿no? Hacer una examinación de tu ser y entregarlo completamente, porque entonces eso es lo que genera la buena comunicación o una comunicación nítida de su voz, para que tú lo percibas, ¿no? Para que tú quieras escucharlo. Es como la señal del radio, ¿no? No tiene que haber interferencia. Y la interferencia es algo que tú todavía no entregas. Una parte de ti que todavía no está dispuesta a él, ¿no? Y el problema no es que él no quiera hablarte, es que la interferencia tú todavía la sigues sosteniendo, ¿no? Entonces, habla con él. Eso te expone sinceramente, ¿no? Sí. Delante de él, sin que nadie te vea, sino en la intimidad de decir, incluso yo sé que no escucho tu voz porque hay esta parte en mi vida que todavía no entrego. Sí. E incluso decir eso te acerca todavía más. Claro. Es un mega que el paso. estar diciendo que sí, en realidad. Sí, es un mega paso. Entonces, algo así. Sí, o sea, completamente creo que qué buena respuesta, ¿no? Pero también, o sea, tiene mucho que ver con lo que dices, pero creo que es esta parte de ser honestos con nosotros mismos. Porque muchas veces, o al menos a mí sí me ha pasado, que he orado así como, es que Señor, quiero que me cambies, que esto y el otro, pero mis actos evidencian que no. Entonces es como, a ver, es que según yo estoy diciendo que sí, quiero que me cambie, ¿no? Pero siendo muy honesta conmigo misma, no es así. Pero tengo que ser honesta conmigo misma, y eso es lo que hemos hablado muchas veces, quiebra. Porque el que tú te compres la mentira, como que de alguna manera no permite o evita que te quiebres, ¿no? Así de que soy esto, soy el otro, no, realmente no lo deseo, soy peor de lo que pensaba. Pero es la catarsis, como hemos hablado muchas veces, ¿no? De llegar a ese punto, tocar fondo en la verdad, en el ser genuino con Dios, contigo mismo, y decir, sí, creo que no lo deseo, ¿no? Pero sé honesto contigo mismo también, ¿no? Pues amigos, yo siempre hago invitación aquí al finalizar. Siempre me gusta hablarle como a los que no conocen a Jesús y que probablemente quizás es un video que están viendo ahí random, y ¿qué les dirían acerca de Jesús? Yo sé que este video fue acerca de escuchar su voz, pero ¿qué les dirían sobre Jesús a quienes están nuevecitos y aquí no conocen? Y ¿cómo animarían también a los que ya son creyentes y están escuchando esto? Pues yo diría que para aquellos que no creen en Jesús, en primera instancia, que sepan que Dios es amor y ustedes son amados por Dios, pero Él quiere que experimenten de manera genuina e íntima ese amor, que de manera concreta se manifiesta por medio de Jesús, en ese amor entregado hacia ustedes, que quiere el bien de sus almas y el bien de todo su ser, y que experimenten esa relación, esa plenitud, que sus corazones, lo profundo de su ser, anhela, aunque muchas veces no lo reconocen o no identifican a profundidad qué es lo que sienten o cuál es el motivo o qué hay detrás de todo lo que están experimentando. Es la necesidad de ese amor divino, de ese amor sublime y pleno, y por medio de Jesús quiere que ustedes experimenten ese amor y vivan esa relación y esa comunión de amor continuamente,
en Él y ser guiados por ese amor, ser sustentados, ser fortalecidos toda la vida y por la eternidad en ese amor. Así que te invitaría a ti a que abras tu corazón a ese amor, a ese ser que es sublime, que es maravilloso, que es hermoso, que es amor y que se manifiesta por medio de Jesús para tu vida. Así que desde lo íntimo de tu corazón te invitaría a que hables con Él en ese diálogo interior, en la intimidad de tu espacio, y abras tu corazón a Dios, que es amor. Y aquellos que ya han experimentado y que se identifican como creyentes y seguidores de Jesús, hijos amados y personas que experimentan ese amor, que cultivemos todos juntos ese amor constantemente y nos avivemos unos a otros, porque tenemos que crecer constantemente en ese amor, ser perfeccionados en ese amor, ser llenos de ese amor y obedecer ese amor, hacer todas las cosas en amor, que en otras palabras eso es lo que identificamos como la santidad o la pureza, vivir en un constante estado de amor hacia todos y en cada decisión y en todo. Entonces, a ti, creyente y discípulo de Jesús, esfuérzate y persevera en el amor de Jesús. Pues vámonos, amigos. Muchas gracias por el tiempo. Corazón contemplativo, ¿no? Síganlo ahí. Sí, Corazón Contemplativo. Pueden ahí estar al pendiente, seguir el proyecto, así lo pueden buscar, Corazón Contemplativo. Y la idea es dialogar acerca de Dios por medio de áreas como el arte, la filosofía y la espiritualidad. Buenísimo. Muchas gracias. Déjenme hacer una oración para terminar y fuga, ¿va? Padre, muchas gracias por este tiempo. De verdad esperamos que esta conversación pueda nutrir a algunos que nos están viendo, pueda aclarar dudas, pueda animar e impulsar a otros para buscarte a ti, Señor. Esperamos que los tips, consejos y experiencias que hemos platicado en este video puedan ser de utilidad para ti, Señor. De verdad, esto no tiene sentido si tú no estás aquí, si tú no lo usas para tu gloria. Te damos gracias por la vida de Miguel y de Abby. Su matrimonio de verdad es poderoso, es reconfortante y de verdad es muy animante para nosotros, Dios. De verdad que los apreciamos mucho, nos inspiran y te pedimos que permanezcas con ellos cada día de su vida, Señor. Sé tú en medio de ese matrimonio. Te damos muchas gracias y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.